Estoy muy encantada de estar aquí con todos ustedes para desarrollar esta ponencia sobre lo que creo que a ustedes les interesa, ¿no? Que es la educación del profesional sanitario, que yo voy a centrar en la ética que a mí me ha gustado más desarrollar, porque creo que es la teoría ética, me refiero, que me ha gustado más desarrollar, creo que es la más conveniente para nuestro tiempo, que es la ética de las virtudes, que se remonta a los griegos, a Aristóteles, y que entiende la ética como la formación de la persona, la formación moral de la persona, es decir, más allá de expresar lo que la ética es en una serie de normas o principios. Lo que la ética de las virtudes hace es entender la moral como la adquisición por parte del individuo de la sensibilidad moral que hay que tener para vivir en una sociedad democrática y para desarrollar una determinada profesión. Para ello voy a remontarme de todas formas al principio de la bioética, los orígenes de la bioética, y concretamente al informe Belmont, ¿no? Porque creo que todos ustedes lo conocen y saben que es un informe que se elaboró en Estados Unidos por causa de del descubrimiento de que una serie de ensayos clínicos se estaban haciendo de una forma muy irregular, sin pedir el consentimiento de los pacientes que colaboraban, que participaban en esos ensayos. A raíz de ahí hubo un gran escándalo y se encargó, el presidente en aquel momento encargó a una comisión presidida por el señor Belmont la redacción de un informe sobre lo que deberían ser los principios fundamentales de la bioética. Lo importante de este informe, lo más importante a mi juicio, es el añadido. Los principios de la bioética en ese informe acaban siendo tres: beneficencia, autonomía y justicia. El principio de beneficencia es muy antiguo, se remonta al juramento hipocrático, ¿no? Que prescribía a los médicos de aquella época que la no maleficencia, es decir, el no hacer daño y por el contrario intentar hacer el mayor bien posible al paciente. La beneficencia o no maleficencia se preserva, pero sin embargo se añaden dos principios que son muy modernos: el de autonomía y el de justicia. Voy a referirme sobre todo al principio de autonomía, porque una convicción a la que yo he llegado en los años que llevo, que ya son muchos, dedicándome a la filosofía moral, o sea, a la ética, he llegado a la conclusión de que pensar la ética es pensar la libertad, es decir, es pensar qué hacemos como seres libres, cómo utilizamos correctamente la libertad y cómo justificamos los límites que hay que poner a la libertad. El principio de autonomía en medicina, en la práctica médica y también en la investigación biomédica, es muy importante y se proyecta en una práctica que seguro que todos ustedes la conocen bien y la han discutido bien, que es el llamado consentimiento informado. Es decir, a raíz del informe Belmont, que se publica en 1978, o sea, no hace tanto tiempo, la práctica del consentimiento informado se convierte en una buena práctica. Hay que preguntarle al paciente, hay que informarle si participa en un ensayo clínico o si se le somete a cualquier tratamiento mínimamente invasivo. Hay que informarle de lo que le puede ocurrir, de los efectos incluso adversos que le pueden acaecer, y hay que pedirle su consentimiento. Este es un elemento preceptivo que se practica actualmente en todas partes,
y que lleva a una transformación de la autoconcepción del profesional médico. De la relación médico-paciente cambia, ¿sí? Y pasa de ser una relación paternalista en la cual el profesional estaba situado en un lugar superior, tenía más conocimiento y por lo tanto tenía o se adjudicaba todo el poder para decidir cómo había que tratar al paciente. Desde esa posición se pasa a una relación más igualitaria. Digo más igualitaria porque la relación nunca será totalmente igualitaria. Obviamente el profesional sabe más que el paciente y el paciente confía en el profesional. Pero la relación ya no es paternalista, ya no es de ordenar, ni siquiera podemos hablar de prescribir sin más un tratamiento a raíz de un diagnóstico, sino que se avanza hacia una relación, yo diría, de confianza entre el profesional y el paciente. Una relación de confianza que todavía no se ha alcanzado del todo. Yo creo que estamos todavía en una relación excesivamente contractual, de clientelar de alguna forma. Yo no sé si ocurre lo mismo en América Latina, pero por ejemplo en nuestros pagos al paciente se le suele, ya no se le llama paciente, es el usuario del sistema sanitario y muchas veces es el cliente del sistema sanitario. O sea que la relación un poco mercantil, aunque no sea mercantil, está un poco planeando ahí como la relación profesional-paciente. Aún así, se ha ido avanzando hacia una relación de mayor confianza. Hacia una relación de mayor confianza, pero que sigue manteniendo, y ese es el punto en el que yo quería incidir más, para criticarlo luego, se sigue incidiendo en una postura muy liberal, muy propia de la ideología liberal, que es la que tenemos y hemos venido desarrollando desde la modernidad, que es la de la medicina centrada en el paciente, que es bueno, es un progreso, centrar la medicina en el paciente y por lo tanto otorgarle la capacidad de decidir sobre su cuerpo y sobre lo que quiere hacer con su enfermedad y con su situación, pero que sigue siendo una posición individualista. Es el paciente como individuo el que decide. La idea de salud pública, la idea que con la pandemia, por ejemplo, se ha introducido en la reflexión bioética, en principio no aparece, ¿no? Es el individuo el que decide sobre lo que se debe hacer con él o ella. Esto cambia también la idea de beneficencia. Es decir, la beneficencia no es una capacidad solo del profesional, sino que el profesional debe preguntar, debe interesarse por conocer cuál es la situación de la persona, del paciente, de la persona enferma, debe interesarse también por la opinión del paciente, incluso debe ayudarle no solo a curarse, sino ayudarle a sobrellevar enfermedades que ya no tienen curación, y debe ayudarle incluso a morir. O sea que un tema tan importante y tan central en la bioética como ha sido el tema y sigue siendo el tema de la eutanasia, viene de este cambio que se produce en la relación clínica, por el cual el paciente tiene la capacidad incluso de solicitarle al profesional que le ayude a morir y que incluso le ayude a morir de una forma activa, no solo de una forma pasiva, pues quitándole, eliminando el tratamiento que se le está dando.
Esto ya lleva a una concepción de la excelencia profesional, ¿no? Que creo que es uno de los temas que les interesa más a ustedes. Una concepción de en qué consiste la profesionalidad en el sentido más positivo de la palabra, distinta que había hace pues relativamente pocos años, por esa autonomía del paciente. La medicina se entiende cada vez más como un servicio que hay que dar a las personas que están en una situación más débil, más frágil, más vulnerable. Lo hemos visto también en la pandemia, esa actitud de servicio se ha acentuado muchísimo y incluso ha tenido tintes incluso heroicos en los momentos más duros de la pandemia. En todas partes se aplaudía a los profesionales médicos desde las casas donde la gente estaba confinada, agradeciendo esa atención de servicio. Porque la medicina no puede ser un negocio. Es decir, la medicina debe quedar fuera de lo que es la actividad puramente comercial, mercantil. Es de las cosas que no se pagan con dinero solo, se pagan de otra forma, es una relación distinta. A este respecto, me gustaría citar un fragmento de un filósofo que no ha escrito demasiado sobre la medicina, pero que tiene un libro que cuando lo leí, pues lo devoré, ¿no? Me fascinó. Se titula, el filósofo es Hans-Georg Gadamer, y él ya murió, ya falleció. El libro se titula El enigma de la salud, y en él dice, y lo dice además de una forma muy expresiva, muy clara, muy convincente, que el objetivo de la medicina tiene que ir más allá del diagnosticar y tratar, porque lo que el profesional tiene que hacer, además de tener conocimientos sólidos, que el tener conocimientos sólidos, pues para muchos es lo que distingue al profesional, al buen profesional, a eso que decimos un médico que es una eminencia, ¿no? Que tiene mucho saber, mucha sabiduría y que por lo tanto actuará bien. Lo que distingue al buen profesional no son, por supuesto, una serie de conocimientos sólidos, pero además el buen profesional ha de saber restaurar una armonía que el paciente ha perdido, tratar a un ser humano, es decir, no se trata solo de tratar un órgano, ¿no? De tratar una parte que está enferma, sino tratar en el contexto de lo que es un ser humano, ayudarle a vivir de otra manera, lo cual es muy importante en esta época donde las enfermedades se cronifican porque las expectativas, la esperanza de vida cada vez es mayor y crece más, e incluso aconsejar a los pacientes. Es decir, el trato de del profesional con respecto al paciente determina también la excelencia del profesional. Esto quiere decir que a la hora de valorar y a la hora de formar a los profesionales, hay que ir más allá de la ciencia, ¿no? La ciencia es importantísima, el conocimiento científico es muy valuoso, y por supuesto hay que presuponerlo, pero no basta solo con la ciencia, hay que desarrollar una actitud determinada. Y ahí es donde entra la ética de las virtudes, ¿no? Hay que desarrollar una serie de cualidades, ¿no? Que, en fin, que pueden ser muchas y que no hace falta nombrarlas porque más o menos luego hablaré un poco más de eso más concretamente, pero una serie de cualidades que hacen que esa relación de confianza a la que me refería antes realmente se vaya propiciando. A este respecto también me gustaría citar un párrafo de uno de los filósofos
que yo he estudiado más, hice la tesis doctoral sobre él y luego pues siempre me ha acompañado en mi carrera filosófica, que es Wittgenstein, un filósofo austríaco de la primera mitad del siglo pasado, que en uno de sus libros dice lo siguiente: tenemos la impresión de que aun cuando todas las preguntas científicas tuvieran respuesta, no habríamos tocado en absoluto los grandes problemas de la vida. Yo creo que esa idea está en la base de la bioética, ¿no? No se trata solo de hacer ciencia y de intentar abordar los problemas desde la ciencia, ¿eh? Por supuesto, necesitamos la ciencia, pero hay que ir más allá de la ciencia, porque la vida humana es mucho más compleja de lo que pueda ser abordado por el desarrollo científico y técnico. Hay que ir también más allá de lo que Ortega y Gasset llamaba el especialismo, ¿eh? Que es una de las, yo diría, de las deficiencias del desarrollo científico, deficiencia inevitable porque cada vez nos especializamos más y por lo tanto cada vez sabemos más de elementos, de partes más pequeñas del cuerpo humano, en el caso de la medicina, pero ese especialismo va en detrimento de la visión de conjunto de que aquello sobre lo cual se está actuando es un ser humano, es una persona, y hay que tratarla como persona. Y como decía Kant, es un fin en sí misma la persona, no se le puede utilizar solo como un medio para avanzar en el conocimiento científico, en fin, para mis intereses o incluso para el desarrollo general de la ciencia, ¿no? Hay que tratarlo como un ser humano. En este sentido, luchar contra el especialismo es intentar corregir de alguna forma los defectos que podemos ir constatando en esa fragmentación, ¿no? de la profesión médica. Esa fragmentación en que, bueno, pues en un hospital, por ejemplo, pues uno se encuentra con equipos médicos, ¿no? Equipos médicos que tratan al paciente y que muchas veces despersonalizan la relación de paciente con un profesional determinado. Yo recuerdo, por ejemplo, la última vez que sufrí una intervención quirúrgica pequeña, en una cuestión de un nódulo en el tiroides, no llegué a saber quién era el cirujano que me había operado, porque era un equipo el que me operó. Cuando antes de la operación hablé con una persona y después de la operación hablé con otras dos, pero no llegué a saber quién era realmente la persona que había intervenido en la operación. Entonces, esto yo creo que no ayuda a generar confianza. Es verdad que el equipo, pues, da una credibilidad a la ciencia y ahí son expertos y es bueno que sean varios y que no sea solo uno, pero lo que muchas veces decimos que echamos de menos, ese médico de cabecera que existió en tiempos y que seguía al paciente y que lo conocía y conocía a su familia y todo eso, ¿no? Ese ambiente más, ese clima más cálido, ¿no? Eso se pierde, ese clima se enfría a medida que la ciencia avanza. Y por eso no hay que perder de vista que se está tratando siempre a seres humanos, ¿no? Esto también está dicho en un informe que yo siempre recomiendo, que es el informe que elaboró en el año, creo, si no me equivoco, 1996, el Hastings Center, que es un centro pionero en bioética que está en Nueva York, y que fue el primer centro que se dedicó explícitamente a la bioética y sigue siendo pionero en investigación
la práctica de la medicina y también sobre biomedicina. En este informe, titulado Los fines de la medicina, se decía un poco lo que he dicho también al citar a Gadamer. Los fines de la medicina ya no pueden ser solo diagnosticar una enfermedad y tratarla, es decir, intentar curar al enfermo y procurar salvarle la vida, por decirlo así, o sea, evitar que muera. Hoy los fines de la medicina son otros, hay que prever las enfermedades, hay que ayudar a morir cuando el paciente lo solicita e incluso cuando no lo solicita. Y hay también que esmerarse en cuidar cuando no hay curación posible. Y aquí introduzco otro elemento que creo que es importante para contrastarlo con lo que he dicho al principio, ¿no? El valor casi fundamental y único de la autonomía del paciente como progreso en el ámbito de la bioética. El valor del cuidado es un valor muy reciente que se ha introducido en nuestro mundo, digamos, ¿no? Y básicamente en el mundo de la medicina y de la medicina en general y de la enfermería en particular, puesto que la función de la enfermería es sobre todo el cuidado. Con la pandemia nos hemos dado cuenta además, ya que estábamos ante un problema de salud pública, que lo más fundamental no era entender a los individuos como enfermos que debían hacerse cargo de su propia enfermedad, sino que estábamos ante un problema de salud pública donde la obligación era cuidarnos mutuamente. Es decir, hemos pasado de una concepción de la sociedad, digamos, donde el individuo es el centro, ¿no? Y es un individuo que aspira a ser autosuficiente, a ser libre y a desarrollar su racionalidad, a poner más énfasis en la interdependencia entre los individuos. Durante la pandemia, la salud de cada uno dependía no solo del cuidado que tenía cada uno de sí mismo, sino también del cuidado ejercido sobre los demás, sobre todo sobre aquellas personas que no podían cuidarse a sí mismas, pero que sin embargo podían contagiarse y podían contagiar a los demás, ¿no? Y hemos tenido que tomar medidas colectivas muy restrictivas para la autonomía de la persona y por lo tanto para la libertad, para ese concepto central de la autonomía. Tanto es así que yo creo que a raíz de la pandemia, y esto disculpen que me cite a mí misma, pero lo he desarrollado en mi último libro que se llama Tiempos de Cuidado, creo que a raíz de la pandemia se puede hablar de un derecho emergente que es el derecho al cuidado. Todos tenemos derecho a ser cuidados y al mismo tiempo de ese derecho se deduce un deber, que es el deber también que nos obliga a todos a cuidar cuando tenemos a alguien cercano que necesita cuidados. Un deber que no es solo privado, sino que también debe ser público. Es decir, dada lo que he dicho antes, ¿no? El envejecimiento de la población, las necesidades de cuidado ya no son solo las necesidades de la infancia ni las necesidades de las personas que en momentos determinados de la vida caen enfermas o de las personas incluso discapacitadas que necesitan más cuidados, sino cada vez hay más personas dependientes, dementes, con enfermedades, como decía, crónicas, que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan asistencia no solo privada, sino pública, porque la asistencia privada no llega a todo lo que hay que llegar, ¿no? Creo que eso es un cambio fundamental en la concepción del sistema sanitario mismo. Es decir, el sistema sanitario debe
introducir ese valor del cuidado. No me extiendo a mí sobre este tema, me tendrían que invitar en otra ocasión para dar una conferencia sobre el tema del cuidado, porque es muy largo, pero solo decir que el cuidado hasta hace poquísimo ha sido una obligación de las mujeres y por lo tanto no se lo ha considerado ni un trabajo ni nada que mereciera un reconocimiento social. Hoy esto sabemos que hay que cambiarlo, es una cuestión de justicia, cambiarlo. El cuidado no es una obligación solo de mujeres, es una obligación de todos, es un deber universal e, insisto, no solo privado, sino público. Esto lo dijo, la primera mujer que lo dijo de una forma así ya sistemática y en un libro que tuvo una gran difusión fue una psicóloga, Carol Gilligan, no hace mucho tiempo, hace unos 40 años, haciendo una investigación sobre la infancia y sobre la formación moral de la infancia. Y una de sus frases más emblemáticas en ese estudio fue la que decía, el cuidado es un valor tan importante como la justicia. Es decir, hay que reconocer que no solo hay que distribuir la protección de la salud de una forma equitativa, es su justicia, sino que hay que desarrollar esa actitud del cuidado con respecto a todas las personas que lo necesitan y todas acabamos necesitándolo en algún momento de la vida. O sea que aunque solo fuera por egoísmo, el valor del cuidado es un valor que debe ser reconocido. Para ir acabando ya y para retomar el tema de las virtudes, ¿no? Con respecto al cuidado, una especialista en el tema, una politóloga canadiense que se llama Joan Tronto, en un libro titulado Moral Boundaries, los límites de las fronteras de la moral o los límites de la moral, se refiere a dos virtudes que yo creo que es muy importante, que son muy importantes para resumir las virtudes del profesional sanitario que asume esta función del cuidado como propia. Porque yo diría que es un continuo el de curar y cuidar, ¿no? No se cura a nadie si no se le cuida bien, ¿no? En la pandemia también uno de los grandes problemas que hemos visto ha sido el de las residencias geriátricas. Ahí se atendía, se cuidaba a las personas, mejor o peor, pero no se las atendía médicamente. Y ese ha sido un fallo grande durante la pandemia. A partir de ahí nos hemos dado cuenta de que no puede haber una división entre curar y cuidar. Es un continuo, tiene que ser un continuo. Curar bien, cuando se puede curar, es también cuidar, ¿no? Y cuando no se puede curar, hay que cuidar. ¿Cuáles son esas dos virtudes del cuidado, según Tronto? Ella lo dice en inglés, ¿no? Y traducido suena un poco raro, pero son las siguientes: la atentividad y la responsividad. Atentividad quiere decir estar atentos a las necesidades de las personas más frágiles y más vulnerables. ¿Qué es lo que necesitan? ¿No? Y a partir de ese estar atento y darnos cuenta de qué es lo que necesitan, responder a esa necesidad, hacernos responsables. Antes decía, esto es una obligación pública y privada, ¿no? Porque si a nivel privado eso nos compete y a nivel, por ejemplo, del sistema sanitario compete a las personas, los profesionales de la salud, el estar atentos a las necesidades más perentorias de los pacientes, a nivel público conviene estar atento y hacerse responsable, incluso repartir responsabilidades con respecto a las necesidades de toda la sociedad, especialmente aquellas necesidades de las personas de las que no se hace cargo nadie, porque son las que viven peor, las menos favorecidas, las que tienen menos recursos. Por lo tanto, esa yo creo que son esas dos virtudes
son dos virtudes muy relacionadas con otra virtud que yo creo que hay que reivindicar cada vez más, que es la virtud del respeto, el respeto mutuo, ¿sí? A muchos niveles, pero también a este, ¿no? De la relación entre en médico-paciente, de la relación clínica. La palabra respeto tiene una etimología muy interesante. Viene del latín respicere, que significa volver a mirar. Y a mí me gusta mucho esa etimología porque respetar es volver a mirar, quiere decir no pasar indiferentemente, no ser indiferente al sufrimiento del otro. Eso que decía también el filósofo Levinas, que hoy se le reivindica bastante porque entendía la ética como la interpelación del rostro del otro, ¿no? Esa interpelación a la que hay que responder, ¿no? Y que hay que saber detectar cuando el otro me interpela porque está mal, ¿no? Porque lo está pasando mal. Entonces, bueno, todo eso, si tiene que ver con las virtudes, con la ética de las virtudes, es porque aquí, en esos cambios que se tienen que ir produciendo, ¿no? Para hacer frente a todo lo que nos está ocurriendo y para hacer las cosas mejor, no se trata solo de adquirir más conocimientos teóricos, no se trata solo de tener una competencia cognitiva mayor, que también, ¿no? Se trata de construir lo que los griegos llamaban un ethos, ¿sí? Una manera de ser distinta y una manera de actuar distinta. ¿Sí? Nadie nace teniendo una personalidad moral, hay que adquirirla. Y se adquiere a través de adquiriendo una serie de virtudes, una serie de cualidades, habituándose a determinadas actitudes que nos hacen más atentos a la solicitud del otro, ¿no? Creo que este es un tema hoy muy importante, ¿no? Muy importante a tener en cuenta y es una responsabilidad no solo para los sanitarios y las personas que están en el ámbito de la salud, sino una responsabilidad cívica. En su caso, por la función que realizan y en el caso de los que no estamos realizando esa función también, ¿no? Porque la atención a la persona vulnerable, a la persona frágil, pone de manifiesto la interdependencia a la que me refería antes y por tanto la obligación como deber ético, ¿no? De no desatenderla, de no descuidarla, ¿no? Ya que hablábamos del cuidado. Nada más y muchas gracias.